Saludos mis amados hermanos, esperamos que estén muy bien, que tengan un muy buen día. Hoy continuamos con Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15. Leámoslo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. En el reino de los cielos se necesita ser como niños para ingresar, pero no dice que permanezcamos siendo niños, sino que después de que entramos y aceptamos por fe, no lo hemos comprobado, pero el Señor nos llama y respondemos a eso, comenzamos a conocer, a aprender. ¿Y qué hace el Señor? Comienza a darnos crecimiento. Hablábamos en el capítulo anterior de que es bueno a los bebés, es bueno los nacimientos, es bueno los niños, pero lo mejor es verlos crecer, desarrollarse, envolverse en adultos, tomar sus propias decisiones y ver uno ese fruto en esos hijos. Entonces es lo mismo que pasa aquí. Pablo está animándonos aquí a que deben crecer, todos debemos crecer. ¿Por qué? Porque cuando la persona se queda como un niño durante demasiado tiempo, años, y no da el fruto que Dios está esperando y toca repetirle las mismas cosas, así como nos habla en Hebreos, de que toca, ya viniendo a ser muchos ya maestros, tienen necesidad de que se les des leche, vuelven otra vez a aplicar las obras muertas del arrepentimiento y todas las otras 5 cosas adicionales. Entonces se repiten cosas y se repiten y andan ahí como en la novedad, como en la diversidad, no maduran, no dan fruto. Son tal vez algunos buenas personas, tienen una ética y una moral humana aceptable, pero eso no tiene que ver con el crecimiento. Entonces, lo que pasa es que aprenden y no aprenden. Porque si aprendieran lo que la palabra dice, pues crecerían y darían fruto. Y es necesario que todos los discípulos crezcan y den fruto al 30, al 60 y al 100. Son niños fluctuantes. Mucho de esto se ha dado porque a la iglesia han entrado varios fenómenos que han hecho que el alimento que se les da a los discípulos no tenga esa nutrición necesaria. Ustedes saben que uno hoy en día puede comer pan, pero sabemos que el pan de hoy en día no es igual al de hace 200 años y no nutre y no alimenta de la misma manera, lo contrario, en ocasiones es tóxico. Es lo mismo que está sucediendo con los trabajos que en algunas denominaciones están haciendo. Entonces hay que cuidar eso. Los dos aspectos son novedades y diversidad. Las novedades las catalogué como que muchas veces en las congregaciones se hablan es de tendencias, modas, temas diversos, temporadas, el predicadorín, ¿cierto? El espíritu de empresa dentro de la iglesia. Y entonces la misma audiencia pide que, por ejemplo, sus predicadores cada domingo estén cambiando de tema, que hoy hablen de fe, mañana hablen de bautismo, el otro domingo hablen de prosperidad, el otro domingo de cómo sacar un demonio. Y al final la gente repite los ciclos, pero nunca aprenden nada, nunca se consolidan, nunca crecen. Entonces, por eso es que sabemos que el método de la iglesia del primer siglo no era ese. El método de la iglesia del primer siglo era que lo hacían por repetición. Recuerden que la gran mayoría de los hermanos eran analfabetas y ellos lo hacían era por repetición. Pero fíjense en el efecto que tuvo la iglesia del primer siglo, de los primeros 3 siglos. Llegó y el evangelio se esparció a todo el imperio romano. Los que los perseguían les tocó ya calmar la cosa y decir, bueno, vamos a convertir el cristianismo como religión oficial. Pero todo este avivamiento, estos dones, esos milagros que se veían en el Nuevo Testamento, pues eran una evidencia muy fuerte. Y no quiere decir que hoy en día no se puedan dar. Si el Espíritu es el mismo, si Dios es el mismo, y si somos la misma iglesia, y si el libro de los Hechos no se ha cerrado, porque es uno de los pocos libros que no termina en amén en el Nuevo Testamento, sino que la historia de la iglesia la escribes tú, la escribo yo, continuamos en eso. Entonces, ¿qué sucede? Continuamos en el mismo proceso de repetir, ¿qué? Las mismas cosas. Entonces, hoy en día hay un espíritu de novedad, de que me llama la atención. Vamos a hablar de, y entonces vamos a hablar de, ¿sí?
Y eso pues ocasiona que no haya un crecimiento, una madurez, hay un velo en la vida de los hermanos y se les va a dificultar y pueden pertenecer a cualquier congregación, a cualquier lugar y no saben en realidad el concepto de iglesia, que el concepto de iglesia es una iglesia, un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, es su novia. Entonces no se entiende el propósito eterno de Dios, no se habla qué es el Evangelio del Reino, no hay una claridad de la excelencia que es el tema que Jesús vino a predicar. Lucas capítulo 4, versículo 43, tú lo puedes leer ahí en casa. Él está hablando de que el vino fue para eso, pero aún así como que se mueven, entonces las novedades afectan. Y la otra cosa es la diversidad. Es esa exploración que están haciendo los grupos denominacionales, sectarios y religiones, ¿sí? Donde encuentran diversidad de todo y para todo. Entonces encontramos hoy que ahí está la iglesia para niños, que está la iglesia para jóvenes, para adultos, la tercera edad, diversidad de género. Nosotros pudimos ya ver varias iglesias de ese tipo. Iglesia para ricos, para la clase dirigente de un país, de otro, para los pobres, para los latinos, para los blancos, para los negros. Hay una diversidad de todo. Y esa diversidad trae segregación, desunidad. Muchos lo hacen en ignorancia, yo entiendo esto. Pero ahí dice también que hay hombres que engañan y emplean con astucia las artimañas del error. ¿Por qué? Porque engañan a los niños discípulos. ¿Y por qué los engañan? Porque no tienen conocimiento esos niños. Se han conformado con comer solamente y que les den leche. Y muchas veces esa leche viene con entretención, viene con el muñequito de la cajita, ¿sí? Que es el show, el showman, las presentaciones modernas. No estoy diciendo que eso sea malo. Estoy diciendo que si solamente se hace eso y no se persevera en las cosas que Jesús habló, pues sencillamente eso va a traer enanismo espiritual en la vida de los niños del Señor, de los hermanos, y algunos van a tender a perderse. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo el modelo de Cristo, que crezcamos en una sola cosa, en todo por medio de la plenitud de la revelación, que es Jesucristo. Él nos anunció el reino de Dios, el propósito eterno, nos colocó en su iglesia, que es una gran familia de muchos hijos que se parecen a Jesús, y nos llenó de dones, nos dio sentido, propósito y razón, nos dio vida, nos dio felicidad y nos dio lo que el mundo tanto busca y nunca logra: paz. Paz en nuestras vidas, paz en nuestra familia, paz en nuestra ciudad, paz en nuestra nación, y saber que todas las cosas las tiene controladas el Señor. Por eso elevemos una oración y oremos en esta hora. Padre, te quiero dar gracias en esta hora por cada uno, Señor, de los hermanos que está escuchando. Yo te pido, Señor, para que cada uno pueda crecer a la plenitud del conocimiento tuyo, Señor. Que cada uno pueda manifestar, Señor, esa agradable, buena y perfecta voluntad, Señor. Quiero orar, Señor, para que cada uno de los hermanos, Señor, pueda perseverar en la doctrina tuya, Señor, en hablar las mismas cosas que tú hablaste, en llegar a esa unidad, Señor, de la fe, en creer, Señor, que tú estás haciendo allí todas las cosas de manera perfecta, porque tú quieres, Señor, que crezcamos. Te damos muchas gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, nuevamente el Señor nos sigue hablando. Crecer, crecer, crecer. Chao, chao.